¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy el doctor Juan Carlos Hernández Santos, soy médico nefrólogo y quiero compartirles algunos casos de infecciones de vías urinarias o infecciones del tracto urinario. El primer caso es un paciente pediátrico, tiene 1 año 6 meses, tiene fiebre de 3 días de evolución y no tiene antecedentes de interés. Lo único relevante para áreas de uronefro es que el paciente no está circuncidado y por supuesto le pedimos un examen general de orina. La muestra obtenida de este general de orina fue hecha en una bolsa colectora y el reporte más importante o lo más relevante del examen general de orina es que tiene 7 leucos por campo, tiene células epiteliales 3 cruces y bacterias 2 cruces. ¿Qué tratamiento le daríamos al paciente? Como primera opción, ampicilina con amicacina, la segunda es ampicilina, la tercera es amicacina, la cuarta es cefotaxima y la quinta es cefotaxima con amicacina. Vamos a regresar a la diapositiva para que tengan tiempo de reflexionar. El examen general de orina es una ayuda, es un auxiliar diagnóstico para muchas enfermedades de la vía urinaria y para el diagnóstico de infecciones del tracto urinario, pero como todos ustedes saben, no es el estándar diagnóstico para infecciones del tracto urinario. Si es importante, las características que presenta no determina la infección, es mucho mejor acoplarlas con la historia clínica del paciente y los datos clínicos que nos vaya dando, ¿no? O lo que podamos encontrar a la exploración. La respuesta en cuanto al tratamiento va determinada, por supuesto, en base a lo que creemos que tiene el paciente. El paciente lo tendríamos que abordar no como infección de vías urinarias, sino un paciente con sepsis. Entonces, en ese supuesto, una de las recomendaciones es que no sea monoterapia, sino que sea una terapia combinada y la opción que más se acerca a lo establecido en la actualidad es cefotaxima amicacina. En la actualidad, la amicacina está en gran debate por la nefrotoxicidad que presenta y por el riesgo que conlleva o que suma al paciente al momento de cursar con lesión renal aguda ya en un paciente séptico y en un paciente de terapia intensiva. Pero bueno, pues esta es la opción que más se acerca a la opción deseada. El paciente no lo consideramos como infección de vías urinarias porque si no estaríamos hablando efectivamente de una monoterapia. Lo estamos considerando como una sepsis de origen desconocido que hay que estudiar y que hay que policultivarlo, ¿no? Entonces la opción correcta es cefotaxima con amicacina, que es la que más se acerca en la actualidad. Otro caso clínico es una mujer de 62 años de edad, diabética, acude a control médico programado, tiene una hemoglobina glucosilada alfa-1C de 6.5%. En el año ha cursado con 3 cultivos positivos para E. coli, recibiendo tratamiento antibiótico específico, aun cuando no presentaba sintomatología. El examen general de orina con el que la paciente acude tiene un pH de 7 con una densidad de 1.05, leucos de 20-30 por campo, proteínas negativas, nitritos negativos, células epiteliales 3 cruces, bacterias 3 cruces, esterasa leucocitaria positiva. Acude sin urocultivo. ¿Cuál sería la estrategia terapéutica o diagnóstico terapéutica más recomendable en la paciente? Realizar urocultivo con ultrasonido vesical, iniciar profilaxis por 30 días o iniciar tratamiento empírico. ¿Ustedes qué sugieren que le realicemos a la paciente? Por supuesto, regresamos otra vez a la diapositiva. La paciente, esto es importante que sepamos, la paciente presenta infección bacteriuria sintomática. Esto es lo que presenta la paciente. Es importante en clases que les compartí con respecto a infecciones del tracto urinario. Siempre comenté que la presencia de células epiteliales en una muestra, en un examen general de orina, normalmente aumenta o promueve el riesgo de que la muestra sea mal recolectada, ¿no? Entonces, en lo que llama la atención a este general de orina es que tiene bacterias 3 cruces, pero tiene células epiteliales 3 cruces. Sí es cierto que tiene leucos de 20-30 por campo, pero la presencia de leucos en la orina puede incluso verse modificada por la presencia de leucocitosis sistémica. La paciente no tenía síntomas, por lo cual habría que suponer que la paciente tiene un cierto grado de inflamación crónica y que es muy probable que cursara con bacteriuria asintomática, por lo cual y bajo las condiciones de la paciente en la actualidad no está recomendado dar alguna profilaxis, digamos, con antibiótico.
La recomendación actual sería realizar un cultivo y efectivamente algo más ampliado en el diagnóstico o en la posibilidad de demostrar cuál es la causa de las infecciones recurrentes o de la bacteria persistente, pues es el ultrasonido vesical, porque la paciente podría cursar con alteraciones en el vaciamiento de la vejiga y esta ser la causa de las infecciones urinarias de repetición, ¿no? Tercer caso que les presento es un hombre de 62 años de edad con insuficiencia renal crónica de etiología no determinada y se encuentra en diálisis. Acude a valoración, clínicamente no tiene relevantes, tiene una urea de 78 con una creatinina de 9.8, el examen general de orina con 100 miligramos sobre decilitro, eritros 2 por campo, esterasa leucocitaria negativa, nitritos negativos, bacterias 2 cruces y leucos de 10 por campo. Para que ustedes sepan más o menos, de manera arbitraria, tal vez nosotros los nefrólogos esperamos que un paciente se encuentre bien dializado cuando tenga urea por abajo de 150 y creatinina por abajo de 10, siempre y cuando esté comiendo, y esto se encuentre ya en etapas de sustitución. Así sabremos que razonablemente el paciente está bien sustituido. Entonces estamos frente a un paciente de 62 años que razonablemente está bien sustituido, tiene buena hemoglobina, alcanza buenos parámetros de urea y creatinina y el examen general de orina lo encontramos casi igual en cualquier paciente con enfermedad renal, ¿no? Hay dos determinantes de que una persona tenga infecciones urinarias de repetición y esto es alteraciones en el trayecto, en el vaciamiento de la orina, en el tracto urinario o alteraciones en la calidad de la orina. Si la orina de los pacientes con insuficiencia renal tiene proteínas, glucosa, alteraciones en el pH, alteraciones en movilidad o la concentración urinaria, esto favorece, por supuesto, las infecciones recurrentes. Los pacientes con bacteriurias asintomáticas no requieren tratamiento y el paciente dista mucho de tener síntomas, ¿no? ¿Cuál es la actitud recomendada, la actitud terapéutica más recomendable en el paciente? Nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas por 10 días. No sé qué opinan ustedes, ciprofloxacino, aquí me sumé una X, 250 cada 12 horas, está ajustada a la función renal. Levofloxacino, 500 cada 24 horas por 7 días, no de tratamiento, o hacemos un orocultivo al paciente. Aquí la situación más importante es que el paciente no presenta síntomas y no presenta factores de riesgo aparentes para tener infecciones del tracto urinario, por lo cual no se debe dar tratamiento. Vamos a descartar de todas maneras cada una de las siguientes opciones en el paciente. Ciprofloxacino, bueno, empezamos por nitrofurantoína. Nitrofurantoína, al tener un paciente de insuficiencia renal, tiene poca permeabilidad renal y muy poquita eliminación sobre la vía urinaria. No es recomendable en pacientes ya en estadio 5. Levofloxacino, 500 cada 24 horas, definitivamente no está ajustada a la función renal. Si lo quisiéramos dar, serían 250 cada 24 o 500 cada 48 por 14 días, que son 7 tomas. Ciprofloxacino 250 cada 12 horas podría ser una opción, pero dado el alto índice de resistencia, pues no es la mejor opción. De todas maneras, no pensábamos en darle algún medicamento al paciente, pero si ya le íbamos a dar cualquiera de estas tres es una muy mala opción. El urocultivo como primera opción no es recomendado en adultos. De hecho, la principal actitud terapéutica en el paciente adulto es ya iniciar tratamiento y no esperar el urocultivo. La presencia de una infección en niños sí normalmente requiere o se recomienda la realización de urocultivo, en pacientes adultos no. Otro caso es una mujer de 28 años de edad con embarazo de 28 semanas de gestación, acude a control. La paciente se encuentra asintomática desde el punto de vista urogenital y tiene un examen general de orina con una densidad de 1.020, pH de 5, no proteínas, no eritrocitos, leucos, no tiene leucocitosis, pero tiene bacterias 2 cruces. El urocultivo es positivo para estafilococo a 10.000 unidades formadoras de colonia. ¿Cuál es la actitud terapéutica más recomendada? Que la paciente tiene bacteriuria asintomática, es el embarazo una de las indicaciones de darle profilaxis y el tratamiento sería con ampicilina. No hay duda de esa situación. Mujer de 40 años, no diabética, no hipertensa, acude con sintomatología de vaciamiento vesical de 24 horas de diagnóstico. El examen general de orina con bacterias 2 cruces, esterasa leucocitaria positiva y nitratos positivos, el urocultivo con Proteus mirabilis. Se inició tratamiento con nitrofurantoína, 100 miligramos cada 8 horas por 7 días, sin que la paciente tuviera adecuada respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la actitud más recomendada cuando el paciente llega, no ha completado adecuadamente el esquema y nos llega con nuestra propuesta? En base a la bacteria y en base a las recomendaciones actuales,
el tratamiento de elección sería el cambio del antibiótico de nitro a ciprofloxacino, no repetir el urocultivo. Y bueno, aquí les mando algunas preguntas que son básicas que es importante que ustedes sepan. ¿Cuáles son los datos clínicos de una pielonefritis aguda? Bacteriuria o piuria. La segunda opción es escalofríos, fiebre, dolor lumbar, perdón, reflujo vésico-ureteral, disuria, tenesmo o urgencia o falla renal aguda. Definitivamente es escalofríos, fiebre y dolor lumbar. El mecanismo de defensa vesical más importante es, por mucho, el vaciamiento vesical, que es lo que primero tenemos que estudiar ante algún paciente que tiene infecciones urinarias de repetición. La validez de una muestra de orina del chorro medio es cuestionable si, como lo había yo comentado, presenta células epiteliales en el examen general de orina. El estudio de imagen de mayor sensibilidad para un absceso renal es la tomografía computada. Por mucho sobre cualquier otro estudio. Por supuesto que los demás estudios nos ayudan, ¿no? Pero la tomografía es el estudio diagnóstico que tenemos más a la mano y que nos aporta grandes datos con respecto a si necesitamos intervenir o no al paciente o qué necesitamos hacer de manera quirúrgica. Durante los últimos 5 años, el menor incremento de resistencia bacteriana es para nitrofurantoína, definitivamente, que sigue siendo una opción vigente para tratar a los pacientes, tanto nitrofurantoína como fosfomicina para los pacientes y es de primera elección. Espero que les hayan servido estos ejercicios y, miren, otra más. Tenemos la duración óptima del manejo de una cistitis aguda no complicada en mujeres es de solamente 3 días. Les digo porque en muchos casos le damos el antibiótico por muchísimos tiempos, por mucho tiempo, muchos días. Generalmente las presentaciones, hay presentaciones de 3 días de antibióticos, aunque la mayor parte son de 7 días y hasta 14 días, que no es lo recomendado definitivamente. La profilaxis poscoital con nitrofurantoína es efectiva debido a la penetración del parénquima renal que normalmente tiene este medicamento y a los adecuados niveles que alcanza en la vía urinaria durante la noche, ¿no? La causa más común de bacteriuria no resuelta durante el tratamiento antibiótico es el desarrollo de resistencia bacteriana